adoramos, Señor. Así es, Señor. Oh sí, bendito Dios. Solo tú eres el Rey de los cielos Amén, Padre. y de la tierra, Señor, y no hay Oh, sí, nadie bendito. como tú. Así es, Padre Santo. Te adoramos, Señor. Oh, Digno te de damos gloria gracias, Señor. eres tú, Señor. Aleluya, así es, Padre. Alabado sea tu nombre, Señor. Grande y maravilloso Gracias. eres, oh Padre amado. Gracias, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bendito Dios. Aleluya. Bueno, muy buenas noches a todos, buenas noches en este tiempo, en este día maravilloso, otro día más de bendición que el Señor nos regala para poder adorar su nombre, para exaltarle y para poder compartir su hermosa palabra, para poder llevar a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hogares, esa palabra hermosa del Señor. Estamos esta noche, sus pastores Jacqueline y César Gracia, compartiendo en este momento de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida Elohim, y vamos a llevar esa palabra de bendición en este tiempo. Así es. Buenas noches, amada iglesia. Todos y cada uno de los que nos escuchan a través de las redes, a través de estos medios, venimos hoy con palabra de parte del Señor. Así es. Y lo que queremos es que seamos edificados. Hoy una palabra específica que nos ha dado el Señor, Amén. Vida con Dios. Así es. Cuando nosotros hacemos referencia a tener vida con Dios, es definitivamente una relación cercana, próxima hacia nuestro Creador. Se nos han enseñado o hemos escuchado tantas cosas, de pronto equivocadas. Hemos escuchado muchas experiencias un poco distantes de lo que la palabra de Dios enseña acerca de tener una vida con Dios. Y hoy, desafortunadamente, en este tiempo de la iglesia, encontramos una iglesia que poco ora. Así es. Encontramos una iglesia que no es que esté todo mal, pero definitivamente cuando nuestros fundamentos no han sido establecidos y caminamos conforme a estos fundamentos, es necesario que en nuestras vidas replanteemos. Cuando hacemos referencia a vida con Dios, es que vemos que una de las problemáticas que hoy hay en la iglesia es que el tiempo no alcanza para nada. Sí. Es 20 horas de trabajo, 7 días a la semana. No es como que no es tan importante tener ese momento de íntimo con el Señor, pero definitivamente vemos en la Escritura hombres y mujeres que marcaron la historia. A través de las narraciones bíblicas, a través de la historia bíblica, podemos ver, podemos entender que muchos ministerios, muchas vidas, muchas generaciones, muchas personas fueron transformadas a través de que alguien hubiese determinado tener vida con el Señor. Así es. Y cuando hablamos vida, no hablamos de un método religioso, no hacemos referencia a la mejor y más pura doctrina, aunque tenemos por cierto que debemos predicar la sana doctrina y que en este tiempo estamos sufriendo la sana doctrina, como lo dice la Escritura. Pero también vemos que ahí se han levantado estos vigilantes a ser custodios de la doctrina. Y si nosotros hablamos de doctrina, quiere decir que no hay nadie sobre la faz de la tierra, ni ninguna congregación, ni ninguna misión que tenga la verdad absoluta, sino que definitivamente como cuerpo de Cristo nos integramos y conforme a nuestro llamamiento desarrollamos unos mandatos específicos, pero establecidos sobre unos fundamentos, sobre unos fundamentos que ya fueron establecidos y que no tendrán cambio. Si nosotros entendemos y hablamos lo que dice la bendita palabra de Dios, que esa piedra que muchos de los arquitectos rechazaron se convirtió en la piedra angular, y esa piedra, habla la Escritura, esa peña, dice otra versión, es Cristo. Y si nosotros entendemos que este fundamento de nuestras vidas es Cristo, no como religión, no como un método efectivo, y más que un estilo de vida, porque lo que hoy escuchamos es que seguir a Dios es un estilo de vida, y quiero decirle que es mucho más que un estilo de vida, porque hoy encontramos diferentes estilos de vida. Hay personas que tienen estilos de vida que no comen carne, hay otros que comen solo vegetales, hay otros que comen, su dieta está fundamentada únicamente en las grasas, esas dietas cetogénicas, y encontramos muchas cosas que son un estilo de vida.
Pero cuando nosotros hablamos de nuestro Creador, estamos hablando de relación, Así es. no de estilo de vida. Y cuando nosotros hablamos de vida con Dios, hacemos referencia de que hoy la iglesia no es ferviente en la búsqueda, de que a pesar de los momentos difíciles que se están viviendo en medio de la humanidad, de tantas situaciones, de la problemática que está ocurriendo en cada país, de las circunstancias que vemos, de las tragedias que están ocurriendo, vemos que es más fácil buscar a los que oran en la iglesia y decirle, ore por mí, tengo este problema allá, ustedes intercesores, oren por mí, o llamar al pastor y decirle, pastor, ore por mí. Y quiero decirle que ese es un deber nuestro como iglesia, como ministros que hemos sido escogidos, llamados a cumplir una función. Y cuando hay alguien en el camino que necesita ser enseñado y necesita ser apoyado, claro que para eso estamos. Lo difícil es que vivamos o dependamos de las oraciones de otros después de 20 años de haber conocido a Cristo. O sea, estamos hablando de que es importante apoyarnos en una vida de oración, de que como ministerios, como la iglesia, como el cuerpo de Cristo que somos, nos podamos apoyar en diferentes circunstancias que podamos estar enfrentando todos los días. En medio de estos momentos tan difíciles, qué bueno es saber que hay alguien que está orando por nosotros y nos apoya en oración. Pero de esto no es lo que queremos hablar hoy específicamente. Estamos hablando de la vida con Dios. Hoy vemos personas que dependen de la oración de otros. Escuchamos personas que dependen de la palabra que otros les predican. Pero no van ellos a la fuente a beber de esa fuente del agua de la vida. Como dice la Escritura, Jesús dijo, el que beba de esta agua no volverá a tener sed. Y a lo que hacemos referencia es precisamente eso. Es volver nuestras vidas y buscar a Dios de corazón. No solo cuando tengamos circunstancias, no solo cuando tengamos los momentos difíciles, no cuando vinieron las situaciones que no sabemos cómo manejarlas. Nos acordamos y, perdónenme la expresión, creemos que el Señor es un bombero, que le marcamos a su línea de emergencia y Él está obligado en venir y apagar el incendio en nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de vida con Dios, hacemos referencia a hijos que se han determinado a buscar la perfecta voluntad de Dios sobre sus vidas. Cuando nosotros hacemos referencia de vida con Dios, hablamos específicamente de que hay una relación cercana con Él todos los días, de que no se necesita una hora específica, pero sí un tiempo apartado. Y a esto quiero hacer referencia. A mí me enseñó que la mejor hora para orar era a las 3 de la mañana. Así es. Y pues la Escritura no lo dice. La Escritura dice que podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia. Amén. Pero a veces esas enseñanzas y esos destellos de disciplina como que eran necesarios para muchos de nosotros. Sí. ¿Cuántas veces? Y esto quiero que te lo preguntes o escucha la pregunta que te voy a hacer y respóndetela a ti mismo. No es necesario hacer una respuesta, pero ¿cuánto hace que no buscas al Señor de madrugada? ¿Cuánto haces que no escuchas lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida? ¿Cuántas preguntas le has hecho al Señor que el Señor te ha dado una respuesta específica? Sí. Y no necesariamente a través de otras personas, sino definitivamente el Señor es un Dios de relación cercana que quiere hablar a nuestras vidas y mostrarnos el camino. Y uno de los versículos que yo más hablo de la Escritura es de Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque para mí es muy importante esta relación de que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y cuando hemos escuchado muchas cosas acerca de que sentimos, de que nos emocionamos, de que no, la Escritura dice que somos guiados. Y ser guiados es que se nos muestra un camino del qué hacer, del cómo hacer. Específicamente anoche le hacía una pregunta al Señor. Padre, está pasando esta situación específica en la congregación. Quiero que tú me enseñes. Quiero que tú me hagas saber qué debo hacer. Y muy a la madrugada el Señor habla a mi vida de una forma específica y me dice qué y cómo tengo que hacerlo. Y esto no es porque yo sea más espiritual. Esta es la herencia para todos los hijos de Dios. Es verdad. Pero hace referencia a esto,
de que tener vida con Dios es aprender a ser sensible y entender que Dios habla en nuestras vidas. Para esto es necesario adiestrar nuestros oídos para que la voz de Dios podamos escucharla en las frecuencias en que Dios habla en nuestras vidas. Seamos diestros para escucharlo, y no lo hablo literalmente de nuestros oídos físicos, aunque para el Señor todo es posible, Él puede hablarnos de la forma en que quiera, sino hablo de esos oídos espirituales que tienen que ser alineados en la frecuencia en la que el Señor habla a sus hijos. Cuando hablamos de una vida con Dios, una de las formas más eficaces como Dios nos habla es a través de su bendita palabra. Pero también podemos entender que el Señor quiere ser cercanos, quiere ser próximo a nuestras vidas. Y lo que Él anhela fervientemente es que de madrugada, como dice el Salmo, de madrugada vayamos delante de Él. Así es. No necesariamente tiene que ser 3 de la mañana, 4 de la mañana, sino el mejor de los tiempos. Algo que he aprendido en este caminar es que el mejor tiempo de buscar a Dios no es cuando estamos finalizando el día, porque tal vez es el momento donde más cansados estamos, menos fuerzas tenemos y se puede tornar un poco tediosa la relación. Pero cuando Dios se manifiesta, definitivamente ahí no hay rutinas. Cuando Dios se manifiesta, definitivamente tenemos que entender que Dios transforma vidas a través de su guianza por su Espíritu Santo. Es muy cierto, así es. Así es como lo compartía mi esposo, es aprender a mantener esa relación. ¿Cómo ha de crecer una comunión o una relación o una cercanía con Dios si no aprendemos a conocerle, si no hay un corazón sensible a lo que Él quiere hacia nuestras vidas y aún nosotros mismos no sabemos qué es exactamente el tener ese Dios y poder acercarnos y comprender lo que Él quiere para cada uno de nosotros? Es necesario poder tener esa relación, esa cercanía, esa comunión, poder acercarnos al Padre. Así aprenderemos a entender y comprender qué es lo que Él desea para nosotros y cómo es que Él desea que caminemos en cada uno de las cosas que hacemos y que las desarrollemos. Cuando aprendemos a colocar nuestra confianza en Dios, también es porque ha habido un nivel de comunión, de relación. Así es. Podemos de pronto colocar ese ejemplo aún como con una relación, ¿cierto? Que podamos tener como pareja. Si nuestra relación fuera distante, si solamente nos habláramos o llegásemos a tener una intimidad como pareja por ahí cada 6 meses, pues llega un momento donde esa relación se tiene que romper. No va a haber realmente una comunión, una cercanía, no vamos a comprender al otro, no vamos a entender qué es lo que quiere el otro de mí. Igual sucede con el Señor, porque es que muchos hoy por hoy solamente han vivido o se han alimentado, han tomado de la gota que otro está recibiendo del Padre, pero no de su relación personal. Se han alimentado de esa relación que otro ha tenido con el Señor y de ese mensaje que otro le ha dado el Señor, pero no de una relación o de un mensaje personal, que sea el mismo Padre hablando a cada una de nuestras vidas. Así es, sino solamente confiados en que, a ver qué le dijo a este y qué recibo de este. A ver, allí el Señor dijo esto, bueno, este fue el versículo que me regalaron. Exacto, y no aprender a tener esa relación. Pero cuando vamos en ese caminar, diciendo que vamos en el caminar con Cristo, sin haber tenido esa relación, sí reclamamos el por qué esto, el por qué lo otro, el por qué aquí, por qué no tengo, por qué sí tengo, por qué va, pero no nos damos cuenta que todo se basa en una verdadera comunión, una verdadera vida con Dios, que todo se basa en ese punto cuando yo realmente me vuelvo uno con el Señor, entendiendo qué es lo que Él desea para mí y qué es lo que Él quiere realmente desarrollar en mí como ese propósito que colocó en cada una de nuestras vidas. Es esa vida con Dios la que el Señor nos está llamando a hacer y su palabra nos lo comparte muy explícitamente y aún hombres de Dios que decidieron tener esa cercanía con el Padre. Así es. La Escritura está llena de muchas historias de personas que caminaron con el Señor, que entregaron sus vidas ante la presencia de Dios, y encontramos también personajes contemporáneos. Pero si vamos a la Escritura, uno de los hombres que habla de esta intimidad genuina, por algo fue traspuesto, es la vida de Enoc. También tenemos como referente la vida del patriarca Moisés. Moisés era un hombre que se apartaba a tener los momentos más profundos en la intimidad del Señor, en el lugar donde él se apartaba. Iba al monte
a que el Señor se revelara su vida y no una experiencia, que es lo que a veces nosotros nos enfocamos en buscar. Las directrices que Moisés recibió no fueron una experiencia, sino fue una manifestación de la voluntad del Señor. Recuerdo un pasaje en Éxodo 33:14 que el Señor envía una misión a Moisés, pero Moisés le dice, si tú no vas conmigo, Señor, no. Y en el 33:14 y el 15 es donde el Señor pues, le dice, mi presencia irá contigo. Entonces Moisés fue confiado. Y aunque Moisés se equivocó en cosas, como el ser humano que era, definitivamente él había entendido y tenía claridad de que ser cercano, tener relación, no experiencia. Es que hoy escuchamos muchos hijos de Dios marcados en una experiencia. Es que hace 10 años el Señor me tocó, hace 15 sentí un calorcito, y esa no es relación, son experiencias. Y las experiencias no trascienden, mas la relación cada día se hace fortalece, más fuerte. así es. Y cuando nosotros tenemos en cierto esto, de que cada día la relación se fortalece más, esto quiere decir que al pasar de los días, mi vida con Dios no es una experiencia. Así es. Podemos hablar de Daniel. Daniel era un hombre que tenía vida con Dios, que a pesar de las circunstancias que le impusieron, él puso como primer lugar su relación con el Creador, su relación con el Señor. Y podemos ver, si hacemos una historia desde el libro de Génesis al libro de Apocalipsis, de todos los hombres y mujeres de Dios, obviamente quien es ejemplar es la búsqueda del Señor Jesucristo. Pero podemos encontrar hombres y mujeres que definitivamente el fruto de sus vidas fue el fruto de tener intimidad, un lugar secreto en el Señor, una vida que tiene que florecer y dar un fruto como consecuencia al estar expuestos a la presencia de Dios. Y cuando estamos expuestos, definitivamente somos impregnados de esa esencia que transforma vidas. Hoy vemos muchas personas detrás de los dones, detrás de las manifestaciones, que esto es bueno, porque es el equipamiento que el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia, pero no es lo más importante. Desafortunadamente he tenido que ver hombres con unos dones impresionantes, pero con falta de carácter, y han tropezado en este camino de la fe. Entonces, además del carácter, tenemos que determinarnos a buscar al Creador. Buscar al Creador también es consecuencia del carácter, porque se necesita disciplina, se necesita hambre, necesidad, pasión. Si nosotros empezamos a ver hombres como la vida del apóstol Pablo, la vida del apóstol Juan, llegaron a unos niveles de revelación tan profunda como consecuencia a una vida de intimidad, como consecuencia a una vida de búsqueda, como consecuencia a una vida de entrega, como consecuencia a tener vida con Dios, a caminar de la mano del Señor todos los días, no como una experiencia. Porque vuelvo y digo, las experiencias son muy bonitas y marcan y tenemos muchos recuerdos, pero no es correcto que llevemos 10 años contando la misma experiencia. Mi pregunta es, ¿qué te dijo hoy Dios? ¿Qué te habló el Señor hoy? ¿Qué te mostró qué cosas por hacer hay que hacer hoy en medio de estas circunstancias? Eso es vida con Dios. Así es. Vamos a la bendita palabra para que podamos entender cómo se construye una vida con Dios. Cuando la Escritura dice que volvamos a las sendas antiguas, es definitivamente que tenemos que caminar en los principios, en los fundamentos que Él ya estableció. Así es. Vamos a la palabra. Mateo capítulo 6, versículo 5. El Evangelio según Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice Léelo, su palabra. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público.
Así es. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Así es. Vemos aquí que es muy clara la bendita palabra. Cuando en el versículo 5 dice, no, cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, porque les gusta ser vistos. Pero en el versículo 6 da la instrucción, dice, mas tú cuando ores. O sea, hace un paralelo, dice, hay unos que lo hacen para que los vean. Así es. Jesús dijo, estos ya tienen su recompensa, porque hipócritas son. Pero hay otros que definitivamente el Señor dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. O sea, vemos que hay una forma de construir relación con el Señor. Y la forma de construir una relación, de tener vida con Dios, se hace en el secreto. El lugar de buscar al Señor no es la congregación. El lugar de buscar al Señor no son las redes. Aunque hoy, gracias al Señor, hay muchos hombres y mujeres de Dios predicando una palabra que edifica, una palabra que es bendición. Así es. Pero aún por encima de estas palabras que son bendición, no se comparará con lo que el Señor dé a tu vida en el secreto. ¿Cómo está tu vida en el secreto con Dios? ¿Cómo son los tiempos en los que buscamos a Dios? Tal vez llegamos a Dios solo con lamentaciones, con quejadera, con quejabanza, decía alguien por ahí alguna vez. Llevamos a Dios solo peticiones y nuestras necesidades. Y quiero decirle que esto hace parte de tener un momento de intimidad con Dios. Pero no se compara con aquel que puede entrar y entra en la presencia de Dios y fluye en la presencia de Dios. Y cuando le digo fluye es que bebe de esas aguas, bebe de ese alimento, recibe de esa presencia de Dios que transforma vidas. Hoy, desafortunadamente, muchos tienen el concepto que congregarse, que buscar a Dios es entretenimiento, que si tienen la música que me gusta, que si el pastor predica lo que a mí me gusta, o que si las luces o cosas que son secundarias. Así es. Y quiero que entienda lo que le digo, porque la verdadera alabanza es la que hay en nuestro corazón hacia Él. Juan capítulo 4, versículo 23 dice que Él anda en busca de verdaderos adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando la Escritura hace referencia de verdaderos adoradores, hace referencia a esto, de personas que se determinan a que sus vidas agraden al Señor. El verdadero adorador es el que obedece, no es el que más canta bonito. Porque entonces aquellos que no cantan, entonces no pueden ser adoradores. Sería un poco injusto si resumimos la adoración en solo cánticos. Así es. No puede ser de esta forma. Cuando la palabra de Dios habla sobre adoradores, habla de hijos que obedecen, de personas que están determinados aún de morir a sus propios deseos para que los deseos de Dios se cumplan en sus vidas. Amén. Se predica un evangelio de tanta comodidad, pero la palabra de Dios dice, si quieren seguir en pos de mí, tomen su cruz y síganme. Cuando el Señor se manifiesta sobre la vida del apóstol Pedro, es cuando vemos ese pasaje de la pesca milagrosa y está la red rompiéndose. Esa red rompiéndose llena de peces. Esa pesca donde él pesca porque el Señor le da una palabra. Pero después el Señor le dice, suelta la red. Te voy a hacer pescador de hombres. Sígueme. Y Pedro lo dejó todo por seguirlo. Así es. ¿Será que verdaderamente tenemos el carácter de asumir una posición de decir, Señor, tomo mi cruz y te sigo? Estoy definitivamente dispuesto a dejarlo todo por seguirte, por servirte. Definitivamente mi vida es tuya, Señor, y la quiero volver a ti. Y que estas expresiones a veces las tomamos tan literales que terminamos tomando malas decisiones. Pero aquí más que literal es una determinación de rendir nuestras vidas como verdaderos adoradores, como verdaderos hijos que buscan al Señor. Reitero,
Gloria a Dios por las redes y que en medio de esta circunstancia que está viviendo la humanidad se han levantado a través de las redes sociales muchos hombres y mujeres de Dios llevando palabra de salvación, un mensaje de eternidad. Gloria a Dios por eso. Pero no es nuestro sustento. No se comparará con la palabra que proviene directamente del Señor sobre nuestras vidas. A veces nos acostumbramos a beber de los ministerios. Y con esto no quiero decir que esto sea malo, quiero que entienda, por favor, que esto es bendición, pero no se compara con lo que el Señor nos empieza a permitirnos experimentar en la intimidad. Es una dimensión diferente, es una profundidad que no se puede definir. Algo que marca la vida de un hijo de Dios es cuando su Creador habla su vida y dirige su vida y le da un rumbo específico. Pero lo que hoy tristemente está ocurriendo es todo lo contrario. Vivimos del mensaje que otro predicó. Y aunque son versículos muy bien interpretados, muy bien expresados, no calarán ni profundizarán tanto como cuando el Señor hable sobre tu vida, como cuando estás leyendo la Escritura y sientes que las letras se van a salir y se quieren impregnar sobre tu corazón. Esa es la forma en que el Señor habla. Entendemos que la palabra profética más segura es su bendita palabra. Su palabra. Pero Él dice que cerremos la puerta, que entremos al lugar secreto, en esa intimidad. Busquemos la presencia de Dios, porque allí hay refrigerio, porque allí hay descanso, porque allí está la respuesta a lo que nuestras vidas necesitan. Y no hablo solo de las cosas materiales, sino hablo de todas las cosas que en nuestras vidas hay necesidad. Hay muchas cosas que no se solucionan con dinero. Hay muchas cosas que no se solucionan con nada material, sino definitivamente con una respuesta del Señor. Y en esta dimensión tenemos que aprender a caminar como verdaderos hijos de Dios. Dice Mateo capítulo 6, versículo 9. Y aquí quiero continuar la enseñanza. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Este es uno de los textos más mal interpretados. ¿Y por qué lo digo? Porque es la oración modelo que Cristo hace. Así es. Pero si el versículo 5 dice, y cuando oréis no uséis vanas repeticiones, quiere decir que aunque esta es la oración modelo, no puede convertirse en una repetición. Así es. Parece Sí, no como, y perdónenme la expresión, pero parecen como frases de encantamiento, que si yo las digo 2 o 3 veces como que se hacen realidad. Sí. Y no fue lo No que es así. Cristo quiso enseñarnos. Vemos que en Lucas capítulo 11 también habla sobre esta oración modelo, pero Así como es. oración modelo es marcando ciertas pautas específicas de la vida, de intimidad, de cómo acercarnos al Creador. Y tener la confianza de que Él es nuestro sustento, nuestra fuerza, Él es nuestra ayuda, que Él es el Señor, pero aprender a desarrollar una relación, una vida íntima con Él. Y quiero decirle que esta oración modelo es una bendición, porque el Señor como que nos dice, háganlo de esta forma. Cuando oren, háganlo de esta forma. Pero no dijo, repitan las mismas palabras. Y ahora, caemos como en un jueguito de estar siempre diciendo lo mismo y nos convertimos en un método. Y eso no es vida con Dios. Eso no es relación con Dios. No, porque no es relación con Dios, porque estaríamos haciendo lo que otro ya hizo, ¿cierto? Claro. Entonces deja de convertirse en algo que realmente salga de mi corazón, en algo que realmente nazca de mí. No está mostrándole al Señor o no está haciendo sentir lo que realmente hay en mi corazón. Si yo todos los días repitiera las mismas palabras que algún día entonces en el altar le dije a mi esposo, vuelvo y le digo lo mismo, estaré contigo en la enfermedad, en la salud, todos los días lo mismo, pues ya se vuelve una repetidera. Pero cuando realmente podemos expresar
expresar lo que sale de nuestro sincero, corazón. así es. Exactamente eso es lo que el Señor nos está diciendo en esa relación de comunión. Este es un ejemplo que el Señor colocó de cómo podríamos orar, de cómo podíamos llevar esa Así vida de es. comunión con Él. Y Él nos está diciendo de cómo acercarnos al Padre, pero no nos dice que utilicemos esto como una repetición, que lo utilicemos, es. como decía mi esposo, como un encantamiento. Las palabras mágicas no lo son. Realmente lo que el Señor espera de cada uno de nosotros es que exaltemos su nombre realmente con lo que hay dentro de nuestro corazón, expresándole a Él nuestro amor, nuestra relación, nuestra Así gratitud, que nos acerquemos realmente a Él como somos. ¿Quién más que Él conoce realmente Así quién es. es cada uno de nosotros y qué hay en lo profundo de nuestro corazón? Porque aún hoy dice que se haga tu voluntad, Señor, ¿cierto? Así en el cielo como en la tierra, o sea, que nos aprendamos a rendir delante del Padre, pero es. dentro de ese momento de ejemplo que coloca el Señor de cómo acercarnos a Él, hay algo muy especial donde el Señor está diciendo que aprendamos a perdonar para que así mismo Él también se perdone nuestros pecados y nuestras ofensas. Aprendamos a acercar al Padre en esa vida de comunión, realmente siendo sinceros delante de Él, a tener esa vida con Dios, a tener esa vida de cercanía con el Padre, con una sinceridad de lo que hay en nosotros para con Él. Así es. Aunque te adelantaste en el texto, pero eso es muy cierto. Eso es lo que dice el versículo 14 y el versículo 15. Pero quisiera hacer un énfasis pequeño antes de pasar a esos textos. Y es acerca del versículo 14, cuando dice la escritura, la Reina Valera 1960, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta interpretación 13. de la escritura es un poco alejada del texto fuente. Cuando dice, y no nos metas en tentación, el Señor no nos mete en tentación. El término correcto es, no nos dejes caer en tentación, o no nos dejes ser tentados, caer bajo la tentación. Y en esto quiero que podamos entender, la tentación la tenemos toda. Una misma escritura dice que Jesús fue tentado en todo. El tema es que tengamos carácter para afrontar la tentación. Así es. Vemos que cuando José fue tentado, ¿qué hizo? Cuando ya vio que no podía manejar la situación, salió corriendo. A la tentación se le huye, a esa no se le confronta para cambiarla. Así es. La tentación es precisamente el terreno que Satanás ha abonado en nuestras vidas y que sabe que por ahí puede el lugar donde puede entrar. Entonces tenemos que hacernos fuertes y que el Señor nos guarde de caer en tentación todos los días y que nos libre de todo mal. Y vamos al versículo 14, que es lo que hablaba mi esposa hace un momento. Pero el versículo 14, mira lo que dice, léelo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial a vosotros. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es ahí a lo que te hacía referencia. Definitivamente una de las consecuencias de ser expuestos a la presencia de Dios es tener la capacidad de perdonar. Pero la Escritura dice que si nosotros no perdonamos a los que nos han hecho daño, definitivamente el Señor no perdona cuantas veces hayamos pecado. Y de esto casi no se nos habla, pero todo esto es fruto de la intimidad. Todo esto es consecuencia de estar expuestos a la luz del Evangelio, de estar expuestos a la verdad de su presencia. Todo esto es una realidad. Si yo no tengo la capacidad de perdonar, el Señor no me perdona de mis pecados. Y esto, le reitero, es fruto de tener intimidad con el Señor. Así es. Bueno, habla de dos de perdón que hablaba. Una de las cosas el Señor dice que para que Él perdone nuestras deudas debemos aprender a perdonar a nuestros deudores. Para que Él perdone nuestros pecados, eso dice el 12. Y en el 14 dice, para que Él perdone nuestros pecados, aprendamos a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Entonces, por eso les decía, aprender a rendirnos, aprender a humillarnos, aprender a ser realmente sinceros cuando estemos delante del Señor. ¿Quién como Él para conocernos realmente? Delante de Él no podemos acercarnos con mentiras o decir palabras mentirosas simplemente para exaltarle. Pero el punto está en aprender a tener esa vida de comunión a solas, a lo que los demás nos estén observando, a que otro mire cómo soy, a que otro se dé cuenta si hago o no hago. Realmente cómo estamos a solas, realmente cómo estamos delante del Señor en esa vida de intimidad antes de salir de mi casa, donde está la puerta cerrada, donde nadie está viéndome realmente, donde el Señor realmente dice, bueno, si tú estás a solas conmigo,
en esa intimidad, donde nadie te está viendo, tú realmente te acercas, yo en público voy a hacer algo muy grande por ti, te voy a recompensar. Eso nos está diciendo el Señor. Claro. Hay una evidencia de esa intimidad, pero a veces en estos tiempos, tristemente pareciera que a veces no estuviéramos ni siquiera esperando esa evidencia o esa recompensa del Señor, sino que nos conformamos o se han conformado por tomar de lo que otro tiene y por llevar una vida de apariencias, pero no realmente esperando esa verdadera recompensa y esa verdadera dádiva y regalo del Señor cuando yo tengo esa intimidad con Él, ¿cierto? Y entonces es ahí porque a veces vemos como tan malos ejemplos, como no personas que realmente están llevando esa vida con el Señor, sino simplemente una apariencia y buscando, tratando de cazar por los lados, de recibir lo que no corresponde porque no ha tenido esa vida de comunión y no ha obtenido la recompensa directamente del Señor. Cuando yo estoy con el Señor, yo no tengo que ir a tomar lo que otro tiene o estar tratando de cazar mi recompensa, sino llegará, las bendiciones, dice su palabra, nos alcanzarán. Eso dice su palabra, ¿cierto? Así es. Ellas me alcanzarán, y es tener esa certeza de que Él está conmigo cuando yo me he acercado a Él. Eso es verdad. Definitivamente hay dos ingredientes fundamentales en alguien que se determina a tener vida con su Creador. Así es. Uno, estar a solas con Él y vaciar nuestro corazón y beber de sus aguas. Eso dice la Escritura, Mateo 6:6. Pero el segundo ingrediente fundamental es tener un hábito de ir al texto y de ir a la palabra todos los benditos días. Y reitero, si nos enfocamos solo en una vida de oración, nos convertimos en unas personas de muchas emociones. Sí, claro. y de muchas experiencias y de muchas cosas que, aunque son buenas, pero no son el único fundamento, no son el único alimento que necesitamos. Ahora, si nos dedicamos al solo estudio de la Escritura, nos convertimos en personas muy ceñidas a la palabra. Pero si unimos las dos, lo resumimos como vida con Dios. Así es. Mucha palabra mata, el Espíritu es el que vivifica, dice la Escritura. Pero también vemos muchas personas que se enfocan solo en la experiencia espiritual y se convierten en personas un poco emocionalistas. O sea, no seamos emocionalistas, no seamos legalistas, solo letra, sino como que mezclemos las dos, que la palabra esté el Espíritu. Y es ahí donde podemos hablar de que el Señor traerá sobre nuestras vidas no solo tiempos de refrigerio, sino que hemos construido una verdadera vida con Dios. Amén. Así es. Esa vida con Dios no es solo para algunos. Así es. Porque tal vez algunos se han centrado en pensar, no, es que eso es para el pastor, para el ministro, para el evangelista, para aquel que está haciendo. No, es para los hijos de Dios. Y todos y cada uno de nosotros, los que hemos decidido caminar con Él, creer en Él, recuerde lo que hemos estudiado, somos hechos llamados hijos de Dios. Así es. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, necesitas conocer a tu Padre. Amén. ¿Cómo conocer a tu Padre? A través de la oración y a través de meditar en su palabra, y el Señor mismo se encargará de hablar a la vida de cada uno de nosotros. Esa es la dieta perfecta para un hijo de Dios. Vida íntima, vida de oración y vida de palabra. Amén. Las dos detonan y se vuelven una bomba en la vida de un hijo de Dios que se acerca y empieza a caminar en esas dimensiones del Espíritu para los cuales fuimos diseñados. Aleluya, así es. Amén. Bueno, esa es la palabra que hoy el Señor nos ha dado, palabra de bendición. Y quisiera tomarme un instante para una pregunta que nos hicieron ahorita acá. Perdónenme, alguien nos pregunta aquí, sino que cuando vi el mensaje pues no interrumpí la enseñanza, que qué quiere decir Elohim. El nombre de nuestro ministerio, de lo que el Señor nos ha dado, es Iglesia Cristiana Fuente de Vida Elohim. En Génesis 1:26 hace referencia de Elohim. En el singular la palabra es Eloah, o sea que un solo Señor. Pero cuando hablamos de Elohim, hablamos de un solo Señor manifiesto en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Elohim es el plural del Eloah, que quiere decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la deidad manifiesta de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos una iglesia trinitaria: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así
Bueno, y recordándoles de acuerdo también a la enseñanza que hemos tenido el día de hoy de esa vida con Dios, quiero recordarles nuevamente a cada uno de ustedes y a los que estamos allí conectaditos con ese tiempo de altar con Dios. Recuerde que esa fue lo que el Señor nos dio en este tiempo que iniciamos. Cuando inició esta cuarentena, cuando inició este acuartelamiento y este encierro, fuimos a la presencia del Señor aquí como familia, todos, y eso fue lo que el Señor nos dio, crear esos altares de oración en cada uno de sus hogares, y eso es lo que estamos haciendo los días lunes. Recuerde, si usted desea ser parte, por favor escríbanos aquí en ese número que aparece en contacto ahí, nos escribe y usted dice que quiere hacer parte. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, el Espíritu Santo lo hace porque ese fue lo que Él nos dijo a nosotros que hiciéramos. Empezar a crear esa vida de comunión primero como familia y así empieza a crear esa vida de comunión personal, porque esa vida de comunión es personal. Una cosa es cuando nosotros nos reunimos como familia y compartimos, pero otra cosa es cuando hay esa intimidad, ¿cierto? Personal. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Enseñamos a nuestros hijos, enseñamos a los de nuestra casa, en ese altar familiar está la presencia del Señor, pero también te va a llevar a tener esa vida de comunión personal con Dios. Quiero hacer una aclaración allí. Vamos a hacer un cambio con respecto a los altares. El número de contacto que usted ve ahí de WhatsApp, por favor, háganos saber si usted está interesado en ser parte de este momento de los altares que tenemos los lunes, de los cuales damos un devocional para la semana y unos audios de apoyo durante toda la semana para que pueda usted construir esa vida con Dios. Pero ¿por qué le decimos que nos lo haga saber a través de WhatsApp? Porque siempre lo hacíamos a través vía Zoom, pero en esta oportunidad lo vamos a empezar a hacer por Facebook, pero vamos a hacer el grupo cerrado. ¿Por qué? Porque estas enseñanzas de miércoles y sábados es bendición para los hijos de la casa. Amén. Y para todo aquel que lo pueda escuchar, pues es la bendita palabra de Dios. Pero lo es que específicamente vamos a trabajar con los hijos de la casa, usted que aunque esté en otra ciudad, esté en otra nación, sienta que es parte de la casa Fuente de Vida, precisamente envíenos esos datos y a través del número de contacto que usted nos envíe devolveremos a usted el link para que pueda entrar a ese grupo cerrado donde manejamos la visión de la congregación, los altares familiares, que fue lo que el Señor nos dio específicamente, el desarrollo de los altares en medio de todos estos tiempos de cuarentena. Así es. Bueno, creo que hora y quedamos despedidos. Vamos a orar en esta noche por cada uno de ustedes. Bueno, Padre amado, te damos muchas gracias en esta noche, bendito Así Dios. Es, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu hermosa palabra, es, bendito Señor. Rey de Bendito Reyes. Dios de la Sabemos, gloria, Padre amado, que la obra que tú has iniciado en cada Así uno de es. nosotros, tú la perfeccionas, bendito Padre amado, Así Señor. es, que Señor. la semilla que ha quedado sembrada, bendito Dios, Padre Santo, dará fruto y fruto en abundancia en cada vida, bendito Así Rey. es, Señor. Te Gracias. pedimos que seas tú guiándonos, guiando a cada Gracias, persona Señor. que está a través, bendito Dios, de estas redes, Así es. escuchando esta palabra tuya, Padre amado. Ayúdales, Padre tierra amado, fértil, Señor, a que sean esa tierra fértil, a que Fructifique perseveren, para la Padre gloria de amado, tu nombre, Señor, a que sean, Padre Santo, Señor, realmente esos hijos que te buscan Así y que es, anhelan Señor. de tu presencia de día y de noche, Padre Gracias, amado, a cada Señor, instante. gracias. Activamos ángeles alrededor de cada uno de ellos que los guarda Amén, y les así protege, es, Padre Señor. amado, un cerco de ángeles alrededor de En su el vida, nombre de Padre, Jesús, en Señor. el nombre poderoso de Jesús. Y a ti te Gracias, damos, Señor, Señor. toda la gloria y toda la honra en esta noche, bendito Padre. Amén. Te alabamos y te exaltamos. Muchas Así es, gracias, Señor. precioso Señor, porque hasta Gracias, el día de hoy Señor. nos has sostenido, precioso Padre. Amén y amén. Gracias, mi Dios. Señor los continúe bendiciendo de gran manera y les reiteramos, miércoles y sábados, 8 de la noche, y usted está interesado en ser parte de estos Así altares es. familiares, a través de nuestro contacto de WhatsApp, háganos llegar toda su información para de esta misma forma reenviarles el link de conexión. El Señor los continúe bendiciendo de gran manera. Dios les bendiga. Bendecimos su vida, bendecimos Así su es. familia, la obra de sus manos y declaramos la provisión de Amén. parte del Señor Así es. que vendrá de los 4 puntos Así cardinales. es. No teman, no sientan temor, que la palabra de Dios establece sobre nuestras vidas, Aleluya. que ninguna plaga tocará nuestra morada. Está escrito en la bendita palabra de Dios que Él es el Amén. proveedor de las naciones de la tierra. ¿Cuánto Así es. más de sus hijos? Esa es su voluntad para con nosotros. Dice la bendita palabra, buena,
agradable y perfecta. Señor los continúe bendiciendo. Dios les Muchas gracias. bendiga. Dios los guarde. Bendiciones.